Muy buenos días. Ayer decíamos que la iglesia de la Odisea había perdido su vigor. Hoy vamos a reflexionar acerca de otra pérdida de esta iglesia tibia. Perdieron sus valores. Ahora, la lectura de este día es la del versículo 17, que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin duda esta es la parte más dura del mensaje a esta iglesia y quizá sean las palabras más duras también que el Señor haya dirigido a ninguna de las iglesias en estas 6 anteriores que tenemos registrado en Apocalipsis. Tenemos otro pasaje bíblico en Proverbios 12:15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y luego Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay una idea principal que hemos compartido esta semana y es la siguiente. Esta carta, la más dura y la más blanda, nos hace una invitación a todos. Jesús no quiere quedarse fuera de nuestra vida, de nuestra iglesia. Quiere entrar a comer, pero es necesario examinarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de que nada tenemos y que nada somos, que es más, le hemos ofendido, por lo tanto, arrepintámonos. En nuestro comentario leemos que el orgullo de esta iglesia se fundamentaba en su opulencia material y en las comodidades que interpretaban como una bendición especial de Dios para ellos. La iglesia de la Odisea se jactaba de no necesitar de nada, pero el Señor Jesús le describe su verdadera condición. Vale la pena examinar cada uno de estos epítetos, unidos todos en el original por un mismo artículo determinativo. Primero, se creían prósperos en sus negocios, en sus beneficiosas transacciones bancarias, en su opulencia. Estos cristianos a medias creían que todo ello era ventura y bendición de Dios. Pero el Señor les dice, ¿tú te crees bendecido? ¿Te crees bienaventurado? Pues yo, el amén, te aseguro que eres el desventurado por excelencia. El oro de tus bancos no es moneda corriente en el reino de Dios. Vaya, habían perdido sus valores. Luego se creían autosuficientes, no necesitados de nadie ni de nada, pero en realidad son unos miserables, esto es, dignos de lástima. Se creían ricos hasta la opulencia, pero el Señor dice, eres el menesteroso. Menesteroso es mucho más bajo que pobre, pues no solo carece de bienes de fortuna, sino que tiene que mendigar para poder sobrevivir. Que creían tener buena vista espiritual en una ciudad famosa por sus colirios y sus prestigiosos oculistas, pero el Señor les hace notar que se engañan. La triste realidad es que son ciegos, pues no se percatan de su lamentable estado espiritual. En una ciudad famosa también por su industria de lana negra, por lo que podían cubrirse con costosas y rozagantes vestiduras de ese tejido, el Señor les hace ver que están desnudos espiritualmente, dejando al descubierto sus vergüenzas. Por eso decimos que ellos habían perdido sus valores. La iglesia de Esmirna, que es una que vamos a meditar, pensaba que era pobre, cuando en realidad era rica. Era rica. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9 dice allí lo siguiente, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Así que el Señor ahora a la iglesia de Esmirna tiene que decirle exactamente lo contrario de lo que tiene que decirle esta iglesia de la Odisea.
Por eso en nuestro devocional, contemplando su gloria, estamos encaminados primero a estas 4 iglesias que eran arrogantes, que estaban pensando así más de lo que debían pensar. El próximo domingo vamos a mirar a través de nuestro hermano Germán la iglesia de Esmirna, y allí vamos a ver una iglesia que necesitaba ser levantada, porque debido a la persecución y a las situaciones difíciles que vivían, estaban considerándose a sí mismos de una manera inadecuada. Era en realidad una iglesia rica, sin embargo vivía en una expresión continua de pobreza. Ahora, los de la Odisea se jactaban de ser ricos, cuando en realidad eran pobres. Y tal vez aquí tenemos un indicio de por qué esta iglesia comenzó a declinar espiritualmente. Se enorgullecían de su ministerio y habían empezado a medir las cosas por normas humanas en lugar de por los valores espirituales. Eran a los ojos del Señor desventurados, miserables, pobres. La Odisea, una ciudad rica, era un centro bancario, y tal vez algo del espíritu del mercado de trabajo se introdujo en la iglesia, de modo que sus valores se torcieron. ¿Por qué es que tantos boletines de iglesias y papeles con membretes que se mandan y que los miembros reciben muestran fotografías de tremendos edificios y lugares verdaderamente lujosos? ¿Son estas realmente las cosas más importantes para el Señor? ¿Estará el Señor viniendo a nuestras iglesias para decirnos: qué buenas sillas tienes aquí? ¿Cuántos instrumentos musicales? Mira cómo funciona la alabanza. Gracias a Dios si funciona bien. Gracias a Dios si tenemos hermosas sillas. Gracias a Dios si tenemos un escenario extraordinario. Pero, amados hermanos, tengamos cuidado con la forma en que valoramos la vida de la iglesia. La forma en que autoexaminamos nuestro corazón. El que Dios nos bendiga económicamente, es cierto, es una bendición, pero a veces puede ser un autoengaño. Tenemos que mirar bien nuestra vida. Tenemos que revisar nuestros valores a la luz del Evangelio, a la luz de la presencia del Señor. Porque a lo mejor las cosas que son importantes para nosotros no lo son tanto para el Señor. La Junta de la Iglesia de la Odisea con orgullo podía mostrarte el más reciente informe anual de sus impresionantes estadísticas, y sin embargo Jesús dijo que estaba a punto de vomitarlos de su boca. Y esto es algo para temblar, para temblar. Que el Señor nos guarde de la autocomplacencia, del orgullo espiritual, de poder compararnos con otras iglesias. ¿Qué error cometemos cuando comenzamos a mirar alrededor y a mirar otras iglesias que quizá no tienen la dinámica que nosotros tenemos, no tienen los talentos que nosotros tenemos, no tienen los dones espirituales con los que el Señor ha bendecido nuestra iglesia? No hacen las cosas con la dinámica y la altura y la profesionalidad con la que nosotros las hacemos. Y entonces nos sentimos, la gran Coca-Cola en el desierto. Cuando en realidad debemos humillarnos delante del Señor y pedir perdón por creer que somos algo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Proverbios dice que el Señor al arrogante mira de lejos. Él habita con el quebrantado de espíritu, con el humilde de corazón.
Y esto es algo en lo que tenemos que revisar nuestra vida, revisar nuestra iglesia, revisar nuestro sentir y confesar nuestro pecado y ver las cosas como el Señor las ve. ¿Cuál es la solución? Pagar el precio para conseguir verdadero oro refinado en fuego. Será el consejo que el Señor les va a dar. Esto sugiere tal vez que la iglesia necesitaba algo de persecución, problemas, situaciones difíciles que les llevaran a quebrantarse delante del Señor porque estaban demasiado cómodas. Nada hace que el pueblo de Dios examine sus prioridades más rápidamente que el sufrimiento. ¿Cuáles son nuestras riquezas? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Somos autosuficientes? Esa es la pregunta de meditación para hoy. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? Oh, que el Señor nos perdone si hay en nosotros algún tipo de orgullo espiritual. Si nos creemos mejores que otros pastores, que otras iglesias, que otras misiones, que otros creyentes. Cuando miramos nuestro hogar, nuestra familia, y miramos con desprecio y nos comparamos con otros, o que el Señor nos lleve a vernos como Él nos ve. Porque lo peor que nos puede pasar es la ignorancia. Dice aquí que Jesús le dice, tú dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado. Esa ignorancia es trágica, trágica, cuando se hace presente en la vida de una iglesia local o en la vida de cualquier creyente. Mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, no quiero ignorar la realidad de mi condición espiritual. Si me estoy sobrevalorando, si me engaño creyendo que soy mejor de lo que soy, entonces necesito que me corrijas. Quiero tener vista espiritual. Quiero ver las cosas como tú las ves, Señor. No quiero vivir en la ignorancia. Me presento hoy a ti para que tú me enseñes, me guíes y me corrijas en tu amor y en tu gracia. En tu nombre, amén. Oh, que el Señor nos dé esta mañana esa actitud de entrega, de reconocimiento, de presentarnos abiertamente delante del Señor, porque Él nos va a levantar. Esta iglesia tenía esperanza, porque el Señor, como veremos mañana, no quería vomitarla, no quería escupirla de su boca. Por eso la advertencia para ti y para mí en este día. Volvámonos hoy al Señor, confesemos nuestro orgullo, nuestro pecado y presentémonos para que Él encienda el ardor y la pasión y traiga a nuestra vida los mismos valores que Él tiene. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en esta apasionante carta a la iglesia de la Odisea.